El Banco Central de la República Dominicana, pues tiene que, para definir su política, tiene que tomar en cuenta lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos con los agregados monetarios, y específicamente con la tasa de interés de política, y también tiene que tener en cuenta lo que sucede en la eurozona, por el hecho de que el Banco Central de la República Dominicana, pues es una economía pequeña, abierta, la que estaría gestionando y la que estaría tratando de mantener la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, el Banco Central lo que hace es adoptar una medida de política monetaria que ayude a que los agentes económicos mantengan ancladas sus expectativas de inflación y para eso entonces mueve su tasa de interés tomando en consideración lo que sucede a nivel internacional. Ahora, vamos a primero hablar un poco sobre el crecimiento de la economía. A mayo todavía no ha sido publicado el desempeño de la economía a junio. Me imagino que para la próxima semana ya lo tendremos y se lo vamos a traer aquí, pero simplemente quiero hacer un recuento rápidamente de lo que es ese crecimiento a mayo. Fíjense acá, tenemos un crecimiento del 4.2%. Esto está muy, pero muy por encima de lo que inicialmente habíamos pronosticado. El Banco Central había señalado 3.75% de crecimiento para este año, pero yo estoy seguro de que este crecimiento del 4.2 incluso a ellos mismos lo ha sorprendido. Por el hecho de que no se explica por la política monetaria que se ha estado ejecutando. Y vamos a ver por qué, a qué se debe ese tremendo crecimiento de la economía enero-mayo, el 4.2%. Fíjense acá, cuando comenzamos a ver aquí por sectores, vemos que la construcción está creciendo 5.1%. 5.1% es un crecimiento que está en el nivel de potencial. Recuerden que el crecimiento potencial o de largo plazo de la economía dominicana es 5%. Sector construcción es un sector que representa alrededor del 12.5% del Producto Interno Bruto. Es el sector más importante. Si ese sector crece por el potencial, ala a todos los demás sectores productivos y esto favorece, debido a su extraordinario multiplicador, favorece el crecimiento de la economía. Eso es algo muy positivo. Entonces ese 5.1% es algo que ayuda sin lugar a dudas a tener un mayor ritmo de crecimiento. Entonces ese 5.1 es bastante compatible con un crecimiento del 4.2 de la economía. Ahora, ¿qué otros sectores han tenido un buen desempeño? Fíjense acá, minas y canteras. Fíjense que la nueva gestión del Ministerio de Energía y Minas, muchísimo mejor que la anterior, pues ha estado adoptando medidas que favorecen la explotación minera y esto se ha traducido en ese sector que ahora está creciendo a un nivel del 9.7% enero-mayo. Esto ayuda. Este tiene un impacto también positivo sobre el crecimiento de la economía, tiene un peso muchísimo menor que construcción, pero es positivo, es su crecimiento tan importante que la incidencia influye en ese 4.2 que en términos globales está creciendo la economía dominicana. Entonces, sector minas y canteras también está registrando un buen crecimiento. Manufactura local está creciendo 3.5%. No es malo, no es malo, pero tiene 1.5 puntos porcentuales por debajo del potencial. O sea que tiene todavía camino por recorrer para tener un desempeño que de verdad aporte y que ale la economía hacia el potencial. Fíjense que está creciendo 3.5, que está por debajo del promedio. Es decir, que hay otras actividades que están por encima. Entonces vamos a ver cuáles serían esas actividades. Fíjense acá, hoteles, bares y restaurantes. Hoteles y bares y restaurantes están registrando un crecimiento del 6%. Eso significa que está por encima del potencial que es 5%. Este es un sector que representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Ese 7% del Producto Interno Bruto, combinado con ese 6% de crecimiento, pues aporta significativamente a lo que es este crecimiento del 4.2%. Entonces, hotel y bares y restaurantes está haciendo un buen aporte. Transporte y almacenamiento también con un crecimiento del 4.9% es muy positivo y además tiene un peso importante en la economía, es decir, que ese tiene también un apoyo positivo. Servicios financieros, 6.5%. 6.5% está por encima del potencial, que es el 5%. Es decir, que ese también está apoyando. Fíjense, enseñanza, salud, son sectores
de menor tamaño, pero como está creciendo por encima del 5%, también influye sobre este 4.2%. Otras actividades de mercado también, 5%. Ahora, de los que no están aportando lo suficiente, el sector comercio, un sector importantísimo, con muchísimo empleo, que tiene un nivel de participación junto con manufactura local, cada uno alrededor del 10%. Es decir, que este es un sector que debería estar creciendo mucho más. Incluso hay personas que se están quejando en el área de comercio, que dice que la economía está mala, que está floja, que es una economía que no está creciendo suficiente, y se ve en el sector comercio. En el sector comercio, ese crecimiento únicamente de 1.8 está muy, pero muy por debajo, no solamente del potencial, sino de lo que sucedió el año pasado. Recuerden que el año pasado la economía dominicana creció 2.2%. Entonces, en este año lo que estamos observando es un crecimiento del 4.2%. Esto no significa que vamos a crecer 4.2%. No, hay un reto importante en la segunda mitad del año. En la segunda mitad del año podríamos ver que se pudiera registrar una desaceleración de algunas de las actividades, como es el caso de construcción, por el hecho de que el sector construcción ha estado creciendo y es por el hecho de que hemos visto pues un aumento, hemos estado observando un aumento de los permisos, un aumento de los permisos que ha estado otorgando el Ministerio de la Vivienda, y eso a propósito de unas recomendaciones que le dio al gobierno dominicano el ingeniero Manuel Estrella. En una participación que tuvo Manuel Estrella por parte del sector privado, pues hizo recomendaciones al gobierno de cómo flexibilizar la entrega de los permisos de construcción, y señaló que esto podía ayudar a acelerar el ritmo de crecimiento de la economía. El ministro de Industria, bueno, ya no es de Industria y Comercio, el ministro de la Vivienda, el MIBET, Ito Bisonó, pues tomó ese reto, y entonces hemos visto cómo ha aumentado de una forma significativa lo que son las licencias. Fíjense a mayo, acá, cómo la licencia emitida, pasaron de 412 a 765, y el nivel de inversión total de 108 mil millones a 273 mil millones de pesos, lo cual significa que hay un aporte al sector construcción, y esto ha favorecido que se tenga ese crecimiento del 5.1%. O sea que más que la política monetaria, más que inyecciones de liquidez a tasas subsidiadas, pues lo que ha favorecido al sector construcción es que se han estado otorgando las licencias, se ha flexibilizado, y esto ha favorecido por el lado de la oferta, ha favorecido sin lugar a dudas el crecimiento de la economía. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero ya sabemos que ese sector lo ha estado dinamizando el sector privado. Ahora, hay un reto para el Ministerio de Hacienda, y es facilitar los recursos para que aumente la inversión pública. Y digo esto porque cuando uno observa la inversión pública de los últimos años, nos damos cuenta de que está en mínimos históricos. Fíjense acá cómo tengo desde 1951 al año 2025 el gasto de capital del gobierno central. Esta gráfica se la tomé prestada al doctor Andrés Daguarre Hijo, que la había publicado en uno de sus artículos del periódico El Caribe. Y pues ahí usted puede observar que sacando lo que sucedió en 1965, que es este puntito aquí abajo, sacando esto que fue el ajuste que se realizó durante los años 80 con el Fondo Monetario Internacional, sacando esos dos episodios, fíjense que estamos en mínimos históricos. O sea, cuando tenemos un nivel de inversión pública del 2.2, 2.3, 2.4%, comparado con lo que debería ser alrededor del 4%, o lo que ha sido cuando, por ejemplo, tenemos el nivel de inversión pública de los gobiernos de Balaguer, o fíjense acá, del periodo del general Trujillo, los gobiernos de Balaguer aquí, se tienen niveles pues muchísimo mayores. El general Trujillo por encima del 7%, el presidente Balaguer por encima del 6%, pero también otros presidentes ha estado en el entorno del 5%, entre 4.5 y 5%, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina. Entonces hay que tratar de mejorar la inversión pública, y yo creo que esa es una responsabilidad que tiene Magín Díaz como ministro de Hacienda, tratar de que haya una mejora
del nivel de inversión pública para poder apoyar todavía más el crecimiento de la economía y hacer que el Banco Central entonces se concentre fundamentalmente en adoptar medidas que mantengan el anclaje de las expectativas de inflación, adoptar medidas que ayuden a que ese anclaje de las expectativas pues favorezcan al sector privado. Yo creo que ese es el principal mensaje que hay que hacer, olvidarse de esa política monetaria zigzagueante en la cual en algún momento inyecta liquidez, en otro momento saca liquidez y genera entonces movimientos muy bruscos y eleva la volatilidad de las tasas de interés y eso desincentiva la inversión. Entonces el Banco Central se tiene que concentrar básicamente en sus reglas monetarias, se tiene que enfocar en la meta de inflación, mantener la tasa de inflación en el entorno del 3 al 5% debería ser su principal responsabilidad. Y obviamente, como veremos en el próximo segmento de Tecnopol, eso pues se le ha ido no de las manos al Banco Central, pero se le ha ido por encima la tasa de inflación del límite superior de la meta. Recuerden que la meta va del 3 al 5%, la tasa de inflación está por encima del 5% y el Banco Central obviamente que va a tomar medidas para poder pues recuperar lo que es esa inflación que por muchos años ha tenido que estar dentro del rango meta, es decir, dentro del 3% al 5%. Yo estoy convencido de que el Banco Central va a hacer todo lo posible para poder recuperar esa estabilidad. Y que recuerden que la tasa de inflación, como lo voy a señalar, está en ese nivel porque el gobierno dominicano también adoptó algunas medidas que ayudaron a que se mantuviese. Y lo vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a la pausa.